semana pasada vimos toda esta parte, ¿verdad? Vimos que Dios se lamentó de haber creado al hombre y hablamos muchísimo de Noé. El personaje principal de la sesión pasada fue el personaje de Noé. Y recuerdo que en la última parte hubo varios nuevos comienzos y Guillermo nos decía, cuando ya terminaba la última parte, vamos a prestar atención a la familia de Taré, porque de la familia de Taré es descendiente Abraham. Y ese es el personaje que vamos a trabajar hoy y vamos a estar desglosando y conociendo un poco más acerca de Abraham. Ahora, ¿cuáles son los capítulos que vamos a estar viendo en esta noche? Miren este desafío que tenemos hoy y en este tiempo. Vamos a estar viendo Génesis 12 al 17. Génesis 12 al 17. Hay una riqueza maravillosa en estos capítulos y vamos a ver qué nos habla Dios a lo largo de estos capítulos. Vale decir que viendo estos capítulos vamos a iniciar lo que tiene que ver con los patriarcas y uno de los principales es Abraham y vamos a ver un poco de eso. Entonces vamos a iniciar con el capítulo 12. Génesis 12. Quiero decirles que de la palabra de Dios es un deleite. Sin embargo, uno de mis favoritos es Génesis 12, porque tiene que ver con algo sumamente particular y es el llamado de Dios para un hombre. Y en este caso, el llamado de Dios para Abraham. Vamos a leer en sus Biblias, vamos a trabajar en dos versiones de la Biblia hoy. Vamos a trabajar la versión de Nueva Traducción Viviente y vamos a trabajar también Reina Valera 1960. Entonces, en algunos momentos voy a leer Nueva Traducción Viviente y en otros momentos voy a leer Reina Valera 60 por bien particulares. Les recomiendo que lean las dos versiones. Vamos a ver entonces qué nos dice Génesis 12 del capítulo 1 al 3. Y dice así, tenemos las dos pantallas, maravilloso, pero Jehová, estoy destacando en negro particularmente algunas porciones. Pero Jehová había dicho, ¿quién dijo? Jehová, a Abraham. Algo muy importante, quizás para algunos de ustedes que se están encontrando por primera vez con el libro de Génesis y de repente dicen, Sarit, pero yo recuerdo a Abraham con H, pues todavía para este momento Abraham no había tenido ese cambio de nombre. Así que no es un error, está allí. En este momento él se llama Abraham. Y en este momento Sarai se llama Sarai. Ahí lo van a ver que va a cambiar el nombre. Le dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán, este es mi favorito, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es digno de aprendérselo de memoria, porque es un mandato que Dios le dio a Abraham. Le dijo, vete. ¿Ustedes se imaginan si en este momento Dios le dice, lo llama por su nombre y les dice a cada uno de ustedes, vete de Costa Rica y de tu familia y de tu entorno a una tierra que yo te voy a mostrar y además hay una promesa hermosa? Y voy a hacer de ti una nación grande. ¿De mí? ¿Cómo es esto? Ahí no dice la reacción de Abraham, no dice entonces Abraham empezó a sudar frío, se puso rojo, Abraham bajó el rostro. Ahí no dice qué ocurrió, pero vamos a ver algo bien interesante acá. Bendeciré. Si notan en estos versos del 1 al 3, se repite continuamente el bendeciré, bendeciré, bendeciré. Y nosotros como iglesia de C tenemos bendecidos para bendecir. Ahora lo vamos a ver un poco más en cuanto a internalizarlo. Ok, muy bien.
fíjense algo interesante. Vamos a mirar este escenario y vamos a imaginar que lo que pasó con Abraham en ese tiempo está pasando hoy aquí, contigo y conmigo, con quienes están viendo la transmisión posterior y con quienes están acá en vivo. Él le dice, vete de tu tierra, mi tierra. Les confieso que para mí, que soy extranjera acá en Costa Rica, la tierra tiene un valor muy importante. La tierra tiene un sentido de identidad. Soy tico. Y no solo eso, sino que te dice tu tierra y de tu parentela, de tu familia, de tu entorno, de quienes forman parte de tu vida. ¿Cómo es esto? Y luego le dice, a la casa de la casa de tu padre. ¿Ustedes se imaginan que hubiesen recibido ese mandato? Y además hay algo interesante, si lo notan. No les dijo a dónde. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y le dice, a la tierra que yo te mostraré. Entonces tú le dices, pero es Centroamérica, vamos a suponer que es en este tiempo. A Europa, al norte, a Estados Unidos, Asia. ¿Hacia dónde? Y él le dice, a la tierra que yo te mostraré. Entonces había un desafío interesante para Abraham. El desafío de yo te voy a guiar. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo Dios a Abraham? Vas a depender de mí. Yo te voy a mostrar esa tierra. Qué interesante, ¿verdad? Yo me imagino a Abraham con estas interrogantes. Tengo una pregunta para ti hoy. ¿Obedecerías si supieras que no sabes a dónde vas? Suena paradójico, ¿verdad? ¿Obedecerías? Pero hay buenas noticias y es que Abraham obedeció. Hubo fe. Dios me va a mostrar la tierra. Él creyó que Dios le iba a mostrar la tierra. ¿Y qué más hubo? Obediencia. Entonces tenemos dos principios que se están uniendo aquí, que son fe y obediencia, vistos en Génesis 12 con la vida de Abraham. Entonces vamos a ver qué pasó. Continuamos 4 y 5. Vamos a ver algunos versículos, no todos, porque la idea es que juntos vayamos, es un panorama general. Recuerden que hoy vamos a ver varios capítulos de Génesis y esto es solo el capítulo 12. Entonces Abraham partió, obedeció, como el Señor le había ordenado. Vete, Abraham. Y Lot se fue con él. Lot era su sobrino, el papá de Lot había fallecido y él se llevó a su sobrino Lot. Abraham tenía 75 años. ¿Cuántos de aquí tienen más de 60? Solo así medio levantaditas las manos. Más de 50 quizás, vamos a ponerle 50. Yo tengo más de 50 y a mí ya me duelen un poquito las rodillas, me duelen un poquito las coyunturas, soy más lenta que antes. Yo sé que 75 años en ese tiempo, porque en ese tiempo los hombres y las mujeres vivían más, pero estamos hablando de 75 años y Abraham obedeció, no era un jovencito. Cuando salió de Harán y tomó a su esposa Sarai, todavía Sarai, ¿verdad?, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, todo lo que le pertenecía, y no se lo llevó en un barco, no se lo llevó en un bus, no se lo llevó en un tráiler. ¿Cómo se lo llevó? Caminando y con los animales de esa época. Y sus animales y todas las personas que habían incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Aquí dice la tierra de Canaán porque para este momento ya sabíamos el destino. Pero recordemos que Abraham no lo sabía. Hecho importante acá. Algunos dicen que esas personas que acompañaron a Abraham Abraham con solo con M, eran esclavos. Otros dicen que eran personas a los cuales Abraham había tenido influencia. Sea lo uno o lo otro, no es un tema para conversar en esta noche. Resulta que Abraham tenía influencia sobre estas personas. Entonces, Abraham salió. Imagínense el escenario. Salió.
Por acá tengo algo interesante para cada uno de ustedes. Acá está Ur, 900, casi 1000 kilómetros de recorrido, caminando. Entonces, llegó a Harán y luego lo vamos a ver porque el capítulo 12 lo dice más adelante, y luego descendió. Más o menos aquí está, no está en una muy buena resolución el mapa, pero ahí está más o menos el recorrido de Abraham. Mis hermanos, yo quiero destacar dos elementos importantes que están en Génesis 12 del 6 al 8. Abraham salió, pero pasó un hecho interesante y tiene que ver con altares. En este caso son dos altares. Altares quiere decir un monumento, una estructura que se levanta físicamente para tener un encuentro espiritual con Dios, para adorar a Dios. El primero que levantó Abraham fue en Siquem. Miren lo interesante, y esto está en Génesis 12 del 6 al 7, que no vamos a leer en este momento. Cuando Abraham llegó a Siquem, en ese lugar no había adoración al único Dios, al Dios de Abraham. Allá había adoración a varios dioses. De hecho, dice que en ese roble Moré habían como pequeños árboles o robles que cada uno adoraba a sus dioses. Pero Abraham levantó adoración a Dios en ese lugar. Entonces, de alguna manera, él se convirtió en una persona que proclamó a Dios. Y de hecho, si leemos el original, se habla como de que Abraham predicó en Siquem a quienes estaban en su entorno. No creían en el Dios que tú y yo creemos, no creían en el Dios de Abraham. Entonces, en Siquem le apareció Jehová a Abraham para confirmar su promesa. Recuerden que les dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Entonces ahí hubo encuentro, y en ese caso Dios se le apareció y le dijo: qué hermosa promesa de Dios. Primero le dijo: vete, y Abraham le obedeció. Pero ¿saben qué le dijo aquí Dios en esa relación íntima de Abraham con Dios? Te voy a dar esta tierra. ¡Wow! Cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, todavía no le había dicho que la tierra se la iba a entregar. Sí le dio promesas, y ahí están, ¿verdad? Eso lo vemos entonces en Génesis 12 del 6 al 7. Vamos a prestar atención en este segundo altar. Él va, desciende un poquito, y entre Betel y Jai es un pedazo pequeñito que yo les voy a mostrar aquí. Por aquí está. Vamos a ver si lo podemos agrandar. Aquí está el altar de Siquem, este que está aquí. El primero, ¿verdad? Donde Dios le dice: yo te voy a dar esta tierra. Y aquí está el segundo altar en este pedacito entre Betel y Jai. Vamos a tenerlo presente porque aquí la expresión de Abraham ya no era tanto que Dios le dijera: mira esta tierra, yo te la voy a dar y te voy a mostrar. No. Si no, ¿saben qué pasó? Aquí Abraham se postró, agradeció y reconoció el Dios que había tenido. Por eso está aquí. Edificó un altar y lo dedicó a Dios. Y el Señor a él lo invocó y lo adoró. Desde el punto de vista de lo que es la invocación allí, no es aquí que de repente yo me pongo: Señor, te doy gracias por lo bueno que tú eres, bajito, o de repente lo hago en mi mente. Invocación es levantar la voz en alto: Dios, mi Dios, yo creo en ti, gracias porque llegué a este lugar con mi gente, con mi tierra, con mi ganado, mis animales. Yo no sé qué le pudo haber dicho a Abraham en ese momento a Dios, pero expresó con todas sus fuerzas gratitud a Dios en este lugar. Allí lo tenemos. Seguimos por acá entonces. Fíjense algo interesante, y es, mientras vamos viendo esta fotografía, Abraham allí levantando un altar. En este caso es el que está entre, el que les acabo de decir, entre Betel y Jai. Quiero destacar algo muy interesante.
el acto de construir altares, y no es el énfasis de hoy, pero quiero que les quede eso de Génesis 12, tema importante que queremos destacar. Primero, el llamado de Abraham. Segundo, la obediencia y la fe. Y tercero, de Génesis 12, que quiero destacar, es el acto de adoración de Abraham a Dios. Esa relación profunda de Abraham con Dios. Entonces, cuando él llegó a la tierra de Canaán, allí en ese lugar, él fue un peregrino de alguna manera, ajeno a los que estaban a su alrededor. Y allí levantó la voz de creer en el único y verdadero Dios. Entonces, aquí hay temas bien importantes con relación a levantar esa invocación a Dios. Entonces implica más que una oración. Y saben que también es un testimonio para la gente que está allá a su alrededor. ¿Cuánto aprender de Abraham? Y luego vamos a ver un tema bien interesante que pasa allí. ¿Qué ocurrió? Después que él estuvo allí, invocó el nombre de Dios, algo importante, no era que él colocaba el altar y se lo llevaba. El altar quedaba allí. Y dice la historia, y también hay evidencias, de que donde estuvo Abraham, allí levantaba un altar. Vamos a llamarlo un monumento, algo físico de expresar adoración a Dios. Allí quedó, y ahí quedó el altar de Abraham a Dios. Recuerden, ¿entre quién? Entre Betel y Jai. ¿Entre cuál? Vamos a ver si lo escuchamos. Betel y Jai. Vamos a tenerlo eso muy presente por ahí. Ok, muy bien. Entonces, él estaba allí con su gente, con su ganado, con su esposa, con Lot, y empezó a ver como una especie de, no quiero decir la palabra hambruna, pero hubo necesidad. Y él dijo, no, yo no puedo tener a mi familia aquí, está faltando el agua, está faltando alimentos. Yo voy a ir al sur para buscar alimentos. Y entonces Abraham, nuestro amigo, se va al sur, a Egipto. ¿De quién era la tierra donde estaba inicialmente? Fue una promesa de Dios que le dijo, aquí va a ser tu tierra, ¿verdad? De alguna manera, al ir a Egipto, aunque la tierra no estaba entregada todavía, era más extranjero todavía. Pero hay algo bien importante que vamos a ver en Génesis 12, seguimos en Génesis 12, del 10 al 20, y tiene que ver con algo interesante. Él se llevó a su gente, él no se fue solo, él dijo, bueno, voy a explorar, a ver cómo me va a Egipto. No, él se llevó a Sarai, y se llevó a su sobrino y a su gente y todo lo demás. Pero en el camino, en la frontera, Dios le había hecho una promesa, él había obedecido, él clamó a Dios, pero la mente humana es algo increíble, ¿verdad que sí? Entonces, Sara era bellísima y él le dice a Sara, vamos a hacer algo. Tú vas a llamarlo, estoy parafraseando, ¿verdad? Eso lo van a encontrar prácticamente después del 10. Vamos a hacer algo. Tú eres demasiado hermosa y vas a llamar la atención a Faraón y a quienes le rodean. Yo creo que mejor tú dices que eres mi hermana, de tal manera que no llames mucho la atención y yo halle favor ante Faraón. Y ella lo aceptó y así fue. Resulta que nuestro amigo Abraham, que le dijo, diremos a Faraón que quiso resolver a su manera. Y vamos bien, ¿verdad? Que todo íbamos bonito hasta ahora. Y de repente pasó esto por allí. Pero ¿saben qué? Tiene sus consecuencias. Para quienes, y no vamos a trabajar este tema, este es un tema para trabajar en otro momento, estamos solamente trabajando Génesis 12 hoy. Para quienes pueden pensar que el mentir no trae consecuencias, aquí está una prueba de que sí. Pero es solo para dejarlo por allí. Resulta que tuvo consecuencias. De repente empezaron a ocurrir detalles acá, y esto sí lo quiero leer un poquito, no lo tienen en sus pantallas, pero vamos a ver un poquito Génesis 12 del 17 al 20. Lo leo aquí. Miren lo que pasó
porque resulta que el faraón dijo, esta mujer es hermosa, y la formó parte de su harén, Sara, y él benefició a Abraham con ganado, con riquezas, le dio un montón de cosas, favoreció a Abraham y favoreció también a Lot. Pero empezaron a ocurrir detalles que Dios hizo en esta tierra, y lo voy a leer en el 17, en la Nueva Traducción Viviente. Pero el Señor envió plagas terribles sobre Faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Así que Faraón mandó a llamar a Abraham y lo reprendió severamente. ¿Qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Con esto me permitiste tomarla como esposa. Ahora bien, aquí tienes tu esposa. Tómala y vete de aquí. Vete. ¿No vimos ese verbo al principio? Que lo dijo Dios, ¿recuerdan? Fue un mandato y que Abraham obedeció. Aquí es, vete, largo de aquí. ¿Qué pasó? Lo echaron. Y aquí lo tenemos un poco más. Tómala y vete de aquí. Toma a tu esposa, yo me imagino la escena, y vete de aquí. Y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Señores, vamos a ver el mapa. Voy a ir para atrás aquí un momentito para ver el mapa. Nada más, aquí. Fíjense, él se fue a Egipto. Desde aquí se fue a Egipto, al sur, a buscar abastecimiento, agua, comida para nutrir a la gente. Y luego fue echado y volvió al norte. ¿Ok? Entonces, ya aquí entramos a otra escena. Vamos a ver, ok. Ya aquí entramos a otra escena y vamos para acá. Entramos entonces a Génesis 13. Entonces, enseñanzas que nos deja el capítulo 12. Obediencia y fe. ¿Qué más? Adoración. ¿Qué más? Consecuencias de una actuación humana también. Muy bien, vámonos con Génesis 13, otro capítulo precioso de la palabra de Dios. Recuerden que les dije un lugar para ir para recordar, era entre Betel y Jai. Bueno, cuando Abraham regresó, ya él se había perdido un poquito, pero volvió. ¿Y saben qué hizo? Y aquí tenemos Génesis 13 del 1 al 4. Entonces Abraham salió de Egipto junto a su esposa, con Lot y con todo lo que poseían. Ahora venían más cargados. Recuerden que el faraón lo favoreció y le dio muchas riquezas. Entonces, viajó hacia el norte, al Negev. Abraham era muy rico, claro, evidentemente. Entonces, desde el Negev continuaron viajando por todos los tramos hasta Betel y armaron sus carpas entre Betel y Jai, donde habían acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y allí volvió y adoró al Señor. Volvió Abraham. ¿Qué pasó entonces? Ya aquí tenemos lo del mapa, no lo voy a destacar. Entramos entonces a la historia de Abraham y Lot. Hoy vamos a ver a Lot en otra parte, pero en este capítulo 13, en Génesis 13, del 5 al 12, ¿qué pasa? Imagínense ustedes aquella tierra. Abraham tenía muchos animales. Lot tenía muchos animales. ¿Qué pasaba? Eran las mismas fuentes de agua. Entonces, cuando los hombres de Abraham iban a ir a abastecerse, a alimentar los animales, a alimentarse, tenían que competir con los de Lot, que iban al mismo. Entonces estos hombres empezaron a tener disputas y venían los de Abraham y les decían, aquí estoy parafraseando un poco, que no podemos, que los animales, y se quejaban con Abraham. Y venían con los de Lot, que no podemos, y los animales, y se quejaban contra Lot. Entonces Abraham le dice a Lot, mira, vamos a conversar, porque al final tú y yo somos parientes. O sea, es muy importante, eres mi familia, Lot. Y yo no quiero que siga esta disputa. Entonces Abraham
llama a Lot y en el capítulo 13, 1 al 13, lo leo rápidamente, le dice, mira Lot, mira toda esta parte que tengo para ti. Voy a mostrar primero acá. Perdón. Voy a mostrar, ok, no importa, vamos por acá. Le dice a Lot, mira toda esta tierra que está aquí. Vamos a hacer una cosa, vamos a dividirnos. Escoge tú la tierra que tú quieras. Escoge la que tú quieras, escoge tú primero y luego yo escojo. ¿Saben qué? En términos de la relación de ellos y por ser Abraham el primero y vamos a decir el de mayor autoridad, debía ser Abraham que escogiera primero. Sin embargo, él le dio el honor a Lot. Él renunció a eso y le dio de alguna manera a Lot la posibilidad de que él escogiera. ¿Y qué creen que escogió Lot? Había una tierra de mucha agua, muy bonita, hermosísimo, un valle espectacular. Y había otra tierra desértica que no era muy provocadora, nada por el estilo. Lot es el primero. ¿Y qué creen que escogió? La más bonita, la hermosa. Y entonces Abraham le dijo, bueno, está bien, entonces esa es tu tierra. Y Abraham escogió la otra. Entonces dice Génesis 13, del 11 al 13. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma, luego vamos a hablar, y se estableció entre las ciudades de la llanura. ¿Pero qué pasaba con esa tierra bonita y hermosa? Miren lo que pasaba. Pero los habitantes de esa región que escogió Lot eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Se veía bonita, pero no se veía la gente. Y esa fue la tierra que él escogió. Sorpresa, ¿verdad? Yo sé que ya se sabe la historia, pero lo vamos a ver más adelante. Y vuelve nuestro amado Dios con Abraham. No se le había olvidado su promesa. Qué hermoso es nuestro Dios. Y en Génesis 13, 14 al 17, miren lo que ocurre. Después que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que pueda. Estamos hablando de un desierto. Lo del agua lo escogió Lot. Después que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas, en todas las direcciones, al sur, al oriente, al occidente, yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente, y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible de contarlos. ¡Qué promesa tan hermosa! Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entregaré. Te la entrego, dice el Señor. Nuevamente hubo adoración a Dios. ¿Qué les parece esta entrega hermosa de nuestro Dios a Abraham? Hubo disputas con Lot, está una tierra en discusión, pero nuestro Dios maravilloso lo hizo. Aquí cerramos entonces con Génesis 12 y 13. Vamos a continuar entonces a continuación con Génesis 14. Y les voy a invitar a Guillermo que continúe con esta parte. Bien, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, entonces ya cerramos Génesis 12, Génesis 13 y ahora vamos a entrar al 14. Fíjense que nosotros hemos estado viendo ya lo que tiene que ver con el inicio de la época de los patriarcas y que se inicia con Abraham. Habíamos visto que Taret, el papá de Abraham, había salido de Ur de los Caldeos, muere en Harán, y de ahí es de donde parte Abraham con Sarai, su esposa, y con Lot, su sobrino. Y ahora Sarai nos comentó lo que tiene que ver con los altares, con la separación que hubo entre Lot y Abraham. Entonces, ahora vamos a entrar al capítulo 14. En el capítulo 14 nos encontramos ahora con una historia que tiene que ver con esto que está aquí en sus pantallas,
donde Abraham rescata a Lot. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Habían 4 reyes de Oriente que invadieron el valle del Jordán, cerca del mar Salado, el mar Muerto, y saquearon a Sodoma. En esa época, los reyes, vamos a decirlo así, no eran que eran reyes de naciones muy grandes, eran naciones pequeñas, muchas de ellas cercanas unas de otras. Y aquí había una disputa entre unos reyes y otros reyes, ¿verdad? Y entonces, como dice aquí, 4 reyes del Oriente invadieron todo un valle, el valle del Jordán, cerca del mar Muerto, y saquearon Sodoma. Importante ahí el punto que estamos haciendo referencia aquí. ¿Por qué Sodoma? ¿Por qué hacemos referencia a Sodoma? ¿Se acuerdan de lo que acaba de contar Sarid con relación a Lot? ¿Cuál es la tierra que Lot había escogido? Lot había escogido la que supuestamente era la mejor tierra. Pero no solamente era la mejor tierra, porque también en la acotación se decía que también la gente era muy perversa, que la gente era muy pecadora, ¿cierto? En Sodoma. Entonces, aquí nos encontramos con esta situación. Unos reyes invaden Sodoma, pero cuando invaden Sodoma, capturan a Lot. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Capturan a Lot y se lo llevan, lo secuestran. Abraham reunió, le avisan a Abraham y Abraham reunió y armó, fíjense la cantidad de personas que arma Abraham, 318 hombres. ¿Y qué dice? Derrotó a los invasores. Fíjense que cuando nosotros pensamos en la figura de Abraham, tal vez nosotros nos imaginamos solamente aquel hombre que levantó un altar, que tenía una comunión con Dios, pero no nos imaginamos a Abraham como un guerrero, como alguien que presidía una nación o que presidía una población, alguien que podía tener 318 hombres, que se dice poco, pero son muchos. ¿Cuántas personas más o menos asisten aquí a nuestra iglesia? Un poco más de 300 los domingos. Imagínense toda esa cantidad de gente yendo hacia un territorio determinado para pelear. Y cuando cuando un grupo de personas, cuando 318 personas van a ir a pelear, ellos no van con sus manos, van con espadas, van con armas, es decir, estaban equipados. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham no era simplemente en este momento aquel hombre a quien Dios llamó y que salió a una tierra donde él no sabía dónde iba a llegar, sino nos encontramos con alguien como una especie de el jefe de un clan, alguien que estaba al frente de un grupo determinado de personas, alguien que tenía poder. Porque para poder enfrentar a 4 reyes y vencerlos que tenían sus ejércitos para rescatar a Lot, no era cualquier cosa. ¿Estamos bien ahí? Ahora, Abraham, dice aquí en 14:13, llamaba a Abraham el hebreo y fue reconocido como líder del clan. Es decir, él vence a estas personas que habían secuestrado a Lot, a esta población, a estos reyes, y a él se le declara ahora Abraham el hebreo. Es la primera vez que se menciona en la Biblia la palabra hebreo. Y se la menciona a Abraham. Entonces, ya de alguna manera Abraham se prefiguraba como ese líder, como ese jefe de un clan, como ese jefe de una tribu que ya, digamos, estaba como en sus inicios, aunque sabemos que las tribus comenzaron con él a partir de su descendencia, sin embargo, él tenía ya una población a la cual él presidía. Y esto correspondía también de alguna manera con la bendición, ¿se acuerdan con Sarí que acaban de ver? Que Dios le había dicho, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que se maldigan. Y fíjense que aquí de alguna forma ya se estaba iniciando eso. Es decir, que cuando Dios le había dicho a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, no era simplemente unas palabras bonitas que Dios le había dicho a Abraham, sino que eso tenía implicaciones. Implicaciones como estas, que él sale a una batalla con 318 hombres y vence. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios estaba con él, porque Dios estaba con Abraham. Entonces, cuando Dios le dice, te bendeciré, no era simplemente, te voy a bendecir y entonces, oye, el Señor me está bendiciendo, sino que iba
iba a tener prosperidad, iba a vencer en las batallas, es decir, iba a poseer territorios. ¿Me explico? Es decir, tiene sus implicaciones en ese sentido. Bueno, en este mapa lo que es más que todo como una descripción más o menos de los reyes, más o menos las localizaciones donde estaban estos reyes, y aquí fue donde fue la batalla y donde pues secuestraron a Lot llevándoselo, y después cuando Abraham se enfrenta a ellos y los vence. ¿Ok? Entonces, estamos ahí con la figura de Abraham para que podamos ver ya cómo él se va erigiendo como un patriarca. Acuérdense que con Abraham se inicia la era de los patriarcas, pero la era de los patriarcas que también tienen poder territorial, que también tienen poder de ejército. ¿Cuál es la reflexión que quiero dejarles a ustedes? En el Antiguo Testamento, las guerras eran reales. Es decir, cuando hablamos de guerras, estamos hablando de guerras físicas. Abraham físicamente fue a un territorio y se enfrentó con su ejército a otros ejércitos y los venció. ¿Ok? Las guerras eran reales y físicas, pero también eran de importancia espiritual por su relación con la fe. Esas victorias físicas se correspondían también con la fe. Si Abraham era una persona que había dejado su fe, era muy difícil que él venciera en las batallas. En la palabra lo que podemos sacar a conclusión es que una de las cosas que enseña la palabra de Dios es que hay una relación directa entre lo que sucede en el ámbito físico y lo que sucede en el ámbito espiritual. Si Abraham era una persona que caminaba con Dios, tenía comunión con Dios y obedecía a Dios, Dios cumplía sus promesas y le daba victoria en las batallas. Pero si Abraham se alejaba de Dios y no obedecía lo que Dios le había mandado, era muy difícil que venciera en las batallas, por más 318 soldados que tuviera, por más clan que tuviera, por más dinero, por más posesiones que tuviera. ¿Estamos bien con eso? Entonces hay una relación directa entre lo físico y lo espiritual en el Antiguo Testamento. Okay. Bien, entonces ahora vamos a entrar a una historia que tiene que ver con Melquisedec. Ese nombre, Melquisedec. Saben que en el Nuevo Testamento se menciona a Melquisedec, e incluso hay cuando se menciona a Melquisedec en el Nuevo Testamento se hace referencia al Señor Jesucristo. Pero vamos a ver por qué. Aquí en Génesis, no es capítulo 13, que hay un error que pusimos en la lámina, es capítulo 14, versículos 17 al 24. En esa porción ustedes van a encontrar esta historia, porque fíjense, Abraham acaba de vencer a estos reyes y acaba de liberar a Lot. Nos encontramos ahí. Es decir, Dios le había dado la victoria, ya se había convertido en un hombre de prestigio, alguien a quien la gente admiraba, alguien que era el jefe de un clan, alguien que incluso ya tenía posesiones, ya tenía territorio. Pero dice aquí la palabra que a Abraham se le acercó un hombre. Y este hombre tenía por nombre Melquisedec. Melquisedec era un rey, se dice que era el rey de Salem. Cuando se refiere la palabra de Dios a ese nombre, Salem, está refiriéndose a lo que posteriormente se llamó Jerusalén. Aquí todavía Jerusalén no existía. ¿Okay? Sin embargo, dice que Melquisedec era el rey de Salem, es decir, de un territorio donde posteriormente iba a establecerse la ciudad de Jerusalén, como lo dice en el Salmo 76:2. Y también dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Fíjense qué interesante, cumplía dos funciones. Era rey, pero también él era sacerdote. Y fíjense, ya comenzamos a asomar alguna similitud con el Señor Jesucristo, porque entre las características que tiene el Señor Jesucristo es que Él es rey y que Él también es sacerdote o sumo sacerdote. ¿Okay? Y estas dos características las tenía Melquisedec. Dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Qué interesante, porque aquí estamos en el contexto en un contexto pagano, porque recuerden que Dios saca a Abraham, lo saca de Ur de los Caldeos, que era una ciudad pagana, de idólatra. Él está ahora en Canaán, en Siquén específicamente, y en esta zona era una zona de idolatría.
¿okay? Se creía en muchos dioses. Sin embargo, emerge una figura como la de Melquisedec, donde aquí la palabra no antecede, o sea, no hay un antecedente, como estamos haciendo referencia a Abraham. No dice de dónde salió, no dice por qué él era un sacerdote del Dios Altísimo, simplemente su figura aparece. Lo que sabemos es que él era alguien que tenía una relación directa con Dios, alguien que adoraba a Dios, alguien que servía al Dios Altísimo. Y el nombre de Melquisedec significa rey de justicia. Era un hombre que vivía en rectitud, que obedecía a Dios. Algunos eruditos bíblicos creen que Melquisedec fue una teofanía o una aparición de Cristo preencarnado. ¿Qué significa esto? Es decir, como algunos piensan que Melquisedec realmente era como que el Señor Jesucristo se hubiese hecho presente, algo así, ¿no? Una teofanía, es decir, como que el Señor de repente irrumpe en la figura de Melquisedec y se le presenta a Abraham. Algunos creen que es por ahí la cosa. Pero entonces, lo interesante es que cuando Abraham ve a Melquisedec, dice la palabra que él entregó los diezmos. Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec. Ahora, eso tiene una simbología y tiene una importancia en lo siguiente. Porque recuérdense que Abraham ya se había erigido como una figura importante, como un líder espiritual importante, como una figura importante, incluso como el jefe de un clan. Sin embargo, cuando él entrega los diezmos a Melquisedec, lo que él está diciendo, entre otras palabras, es que Melquisedec es superior a él. Yo soy Abraham, a quien Dios había escogido, a quien Dios llamó, a quien Dios le da una promesa, pero ahora se encuentra con alguien a quien, desde el punto de vista de lo que se está viendo aquí, es alguien superior a Abraham, alguien que tiene, vamos a decirlo así, es una figura espiritual superior a Abraham en este momento. Melquisedec es la única persona que Abraham reconoció como superior a él espiritualmente. Melquisedec entonces es como el tipo perfecto de Cristo, un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Fíjense que en el Salmo 110:4, en la siguiente lámina, dice: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El escritor del Salmo está haciendo aquí vamos a decir, él está apuntando hacia la figura del Mesías. ¿Okay? El Mesías que va a venir, ¿no? Que viene de la línea davídica. Pero cuando él hace referencia al Mesías, hace una acotación. Le dice: el Señor ha hecho un juramento y no lo romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Fíjense que hay una relación entre la figura del Mesías que iba a venir y la figura de Melquisedec en que se encontró ahora con Abraham. Luego, en Hebreos, el capítulo 7, versículos 15 al 16, y luego en el 28, dice lo siguiente: ha surgido un sacerdote diferente, dice el autor de Hebreos, quien es como Melquisedec. Fíjense, ¿no? Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví. Fíjense la referencia que está haciendo aquí el escritor de Hebreos. Todos los sacerdotes del Antiguo Testamento venían de una línea, de un linaje, venían del linaje de Leví. Leví es uno de los hijos de Jacob, que ya eso viene posteriormente, pero de la línea de Leví vienen todos los sacerdotes. Pero cuando irrumpe Melquisedec, esto es antes de Leví. Abraham ni siquiera había tenido hijos. Y por eso que cuando hace referencia al Señor Jesús, dice: tú eres sacerdote para siempre, y no por cumplir la ley de requisito físico, ni no por pertenecer a la tribu de Leví. Tú eres sacerdote no porque vienes de la línea levítica, es lo que le está diciendo, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. No eres sacerdote para siempre porque eres de la tribu de Leví. Eres sacerdote para siempre porque tu vida no puede ser destruida. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas.
Esto lo van a ver, por ejemplo, cuando estudien el libro de Levítico, que están limitados por debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento, y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Cuando estudien ustedes lo que tiene que ver con los sacerdotes eran aquellas figuras, aquellas personas que Dios había escogido para ser los intercesores entre Dios y los hombres, y entre los hombres y Dios. Por eso que se ve siempre a los sacerdotes como los que ofrecían los sacrificios. Ya eso lo van a ver posteriormente cuando estudien Levítico y todas las leyes levíticas. Sin embargo, aquí dice que al Señor Jesús se le ha hecho sumo sacerdote para siempre. Alguien que está por encima de todo sacerdote judío. Alguien que es no solamente sacerdote, sino que es sumo sacerdote, que era la figura principal del sacerdocio, que era aquel que entraba al lugar santísimo. ¿Qué queremos decir con esto? En el tabernáculo había el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios. A ese lugar solamente el sumo sacerdote era quien podía entrar. Ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo, y él era la persona que intercedía por el pueblo. ¿Para qué? Para que Dios perdonara el pecado del pueblo de Israel. Aquí el autor de Hebreos está diciendo, haciendo referencia a Melquisedec, que el Señor Jesús es una figura superior a todos los sumos sacerdotes. ¿Por qué? Porque Él es un sumo sacerdote para siempre. Alguien que realmente intercede por nosotros, y alguien por el sacrificio que hizo en sí mismo se convirtió en un sacrificio para siempre. ¿Me explico? Es decir, los sumos sacerdotes ofrecían sacrificios cada año. El Señor se ofreció una vez para siempre como el único sacrificio. Entonces Él es la figura del sumo sacerdote para siempre. Bien, vamos a seguir entonces ahora con Génesis capítulo 15. Acuérdense que hoy estamos viendo Génesis capítulo 12 hasta el 17. Entonces todavía nos queda camino por recorrer. El pacto de Dios con Abraham. Génesis capítulo 15. Y seguimos con Abraham como decía Sarit, sin la H. Ahí después vamos a ver cuando Dios le cambia el nombre. Génesis 15:1 dice: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa o tu galardón será grande. Recuerde que el Señor en el capítulo 12 le había dicho a Abraham: haré de ti una nación grande. ¿Se acuerdan? Pero cuando vimos nosotros en el capítulo 11 al final la familia de Taré, había algo importante ahí que yo resalté en aquella oportunidad. Es que Abraham, dice que Abraham sale con Taré su papá de Ur de los Caldeos y con Saraí su esposa. Pero había una acotación ahí en el pasaje, y es que Saraí era estéril. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le está dando una promesa a Abraham de que iba a ser de él una gran nación, pero a través del cual iba a ser de él una gran nación, su esposa no podía tener hijos. Entonces, imagínense por un momento lo que podría estar pasando por la mente de alguien como Abraham. Dios me prometió, me dijo que saliera de mi tierra, de mi parentela, que a una tierra que Él me iba a mostrar y que iba a hacer de mí una nación grande. ¿Cómo es que se hace eso? ¿Cómo va a ser de mí una nación grande? Imaginémonos por un momento. Dios se le vuelve a aparecer ahora en Génesis 15 y le dice: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Pero fíjense cómo responde Abraham. Abraham le dice, el Señor le promete a Abraham que su recompensa sería grande, pero Abraham le preguntó: ¿qué me darás si no tengo hijo? Tú me estás hablando de recompensa, de galardón. Tú me habías prometido que ibas a hacer de mí una gran nación. Pero recuerda, hasta ahora yo no he tenido hijo. Mi esposa es estéril. ¿Qué recompensa puedo tener? Esto demuestra su fe. Este no es un reclamo de Abraham al Señor.
sino que esto es una demostración de la fe de Abraham en el Señor, porque Dios le había prometido que iba a ser de él una gran nación. Yo salgo de mi tierra en función del cumplimiento de esa promesa, pero ¿cómo tú me vas a dar una recompensa si no puedo tener hijos? Abraham todavía tenía una sola esperanza, la de recibir la promesa original que Dios le había dado. Imaginémonos por un momento la escena. Abraham está ahí con su lamento, está ahí delante del Señor. ¿Qué cosa me vas a dar a mí? Yo tengo aquí un siervo damaseno, él es el que me va a heredar. Él está ahí con su lamento, él está ahí con pero a la vez con la manifestación de su fe. Tú me has dicho esto, ¿qué mayor recompensa puedo tener yo sino tener hijos? En ese tiempo no habían casas como esta, lo que habían eran tiendas. Y Abraham estaba en una tienda. Imagínense por un momento ese diálogo de Dios con Abraham. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios saca a Abraham de la tienda. Nosotros tal vez aquí en San José no podemos ver un cielo estrellado como se veía en ese tiempo. O como en algunos lugares en la provincia, en el interior, sobre todo donde no hay edificios, uno puede ver ese cielo despejado y uno puede ver las estrellas del cielo. Si por ejemplo ahorita salimos y nos asomamos, podemos ver las estrellas y tal vez vamos a ver una que otra. Pero el cielo que vio Abraham no es el cielo que nosotros podemos ver ahorita. El cielo que vio Abraham fue un cielo lleno de estrellas, como la figura que tenemos aquí. Dios lo saca a Abraham y le dice, mira al cielo. Y le dice, ¿puedes contar las estrellas del cielo? Y obviamente no las podía contar, porque eran innumerables. Y Dios le dice a Abraham, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Pero fijémonos por un momento. Si Abraham mira hacia un lado, a su esposa, es estéril. Y Dios le está, ¿se acuerdan que Sarí había dicho que salió a la edad de 75 años? Es decir, había muchos factores físicos que hacían que eso que Dios le está diciendo sea imposible. Físicamente hablando, biológicamente hablando, naturalmente hablando, eso era imposible. Pero Dios cuando lo saca, Dios lo que está haciendo es inyectando fe en Abraham. Dios lo que está haciendo es, mira las estrellas del cielo, no mires tu condición. Mira las estrellas del cielo porque así va a ser tu descendencia. No va a ser según lo que físicamente tú estás viendo, sino va a ser según lo que yo estoy prometiendo. Porque hay una diferencia entre lo que Dios promete y las condiciones físicas naturales nuestras. Dios le mostró las estrellas indicando que su descendencia sería igual de incontable. No puedes tener ni un hijo, pero tu descendencia no la vas a poder contar. Ese es el Dios en quien nosotros creemos. Y dice la palabra que Abraham, ¿qué? Creyó. Por eso que se le llama el padre de la fe. Porque cuando Dios lo saca y Dios le muestra las estrellas y le dice, así va a ser tu descendencia, dice la palabra que en respuesta Abraham le creyó a Dios. Literalmente sería como decir, Abraham creyó en Dios. Le creyó a lo que le dijo, pero está creyendo en él. Jehová fue y le fue contado por justicia. Es lo que dice ahí la palabra. Por eso que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento hace referencia a la justificación por la fe. Algo importante aquí a tomar en cuenta. La justificación por la fe es antes que la ley. Porque dice la palabra que Dios justificó, es decir, declaró justo, declaró a Abraham una persona justa, una persona recta, una persona salva por la fe. Porque Abraham no vio su condición, sino Abraham creyó en lo que Dios le había dicho. Y eso es lo que marcaba la diferencia. Si hay una línea conductora en el Antiguo Testamento y en la palabra completa, en la palabra de Dios,
es que los hombres de Dios eran hombres que le creían a Dios por encima de las circunstancias, por encima incluso de las situaciones desfavorables. Porque el asunto de la fe no tiene que ver con lo que nuestros ojos pueden ver. Porque como decía en el caso de Abraham, Abraham podía ver su condición y él podía haber dicho, esto es imposible. Pero como Dios se lo estaba mostrando, él estaba creyendo en lo que Dios le había dicho. Esta verdad es fundamental, se repite 3 veces en el Nuevo Testamento. En Romanos 4:3, en Gálatas 3:6 y en Santiago 2:23, para mostrar que la justificación es por la fe. La justificación, es decir, Dios nos declara justos no por lo que nosotros podamos hacer, porque la fe antecede a la ley. Si nosotros venimos de un contexto religioso, nosotros podemos creer que por las cosas que nosotros hacemos es que nosotros somos salvados, o es que obtenemos el favor de Dios. Pero Abraham nos enseña que no es así, nos enseña que es la fe lo que antecede a las obras. Abraham no fue una buena persona primero para poder entonces, como consecuencia, Dios bendecirle. No, Abraham fue una persona que le creyó a Dios. Y fíjense que incluso es tan así que con lo que Sarí les había mostrado cuando habló acerca de Abraham cuando fue a Egipto, ¿se acuerdan? Él cometió errores. Es decir, era una persona que incluso mintió, que le dice, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Y vieron las consecuencias. Es decir, era una persona que no era justificada delante del Señor por sus buenas obras, sino por su fe en el Señor. Dice Gálatas 3:6-7, del mismo modo, Abraham le creyó a Dios, ¿ves? Y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? Colocar nuestra fe en Él. Creer que lo que es imposible es posible porque Dios lo dijo. Suficiente. Y eso fue suficiente para Abraham. Reflexión entonces. La Biblia nos enseña que en todas las épocas, no solamente en el Nuevo Testamento, la justificación o la salvación es otorgada por la fe y no por las obras. Y aquí cerramos esta parte. Y vamos a seguir ahora en Génesis capítulo 16. Esta es una historia que a mí en lo personal, en lo particular, me fascina. Y el título que hemos colocado aquí es Alternativas humanas a la promesa dada por Dios. Y digo me fascina no tanto por los errores humanos, ¿verdad? Porque los seres humanos, y ese fue uno de los problemas que vamos a ver ahora, es cuando nosotros los seres humanos queremos de alguna manera ayudar a Dios. O queremos hacer las cosas como tratando de decir, bueno Dios, yo creo que si hacemos las cosas de esta manera, las cosas van a resultar mejor. Fíjense que nos hemos quedado con la idea de que Dios le había prometido a Abraham que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo. ¿Se acuerdan? Tu descendencia va a ser así. Pero Abraham viene a su realidad. ¿Y cuál era su realidad? Que Sarai era estéril. No podía tener hijos. Dios le promete eso, como a veces nos puede pasar a nosotros. Tal vez estamos en un servicio de la iglesia y nuestra fe está fortalecida. Y de pronto cuando vamos a nuestra realidad, puede ser que nuestra realidad gane muchas veces a la fe con la que hemos venido. Algo así sucedió con Abraham. Abraham le había creído a Dios. Dios le había mostrado los cielos. Le había dicho, así va a ser tu descendencia. Y él dice, sí Señor, fue justificado, declarado justo delante de Dios por eso. Sin embargo, la realidad era que Sarai aún no podía tener hijos. Ante ese hecho, a su mujer Sarai se le ocurrió una fantástica idea. Y fue la siguiente. La fe de Abraham fue probada. Ese es lo otro. Porque no es solamente que Abraham tenía fe.
Y no es solamente que tú y yo tengamos fe en el Señor, sino que la fe es probada. Así como la fe de Abraham es probada, la nuestra también. No es simplemente, no es suficiente con yo decir, yo creo en el Señor. No es suficiente. Porque yo puedo decir, yo creo en el Señor, pero lo importante es seguir creyendo en el Señor en medio de las circunstancias adversas. Yo creo en el Señor que va a multiplicar mi descendencia como las estrellas del mar, pero mi esposa sigue siendo estéril. Fue probado. Parecía que se demoraba el cumplimiento de la promesa de Dios, porque aquí no estamos hablando de meses, los años fueron pasando. Y aquí aproximadamente ya habían pasado como unos 11 años. ¿Se acuerdan que él tenía 75? ¿Sí? Cuando sale, aquí ya tenía aproximadamente unos 86 años, 85, 84 por ahí. Es decir, ya habían pasado 10, 11 años. No es tan fácil. Dios, me prometiste tener hijos, pero pasan los años y no pasa nada. Se le ocurre una idea a la esposa. Sarai era estéril, humanamente hablando, el heredero de la promesa no podría venir por ella, humanamente hablando. Se pusieron en movimiento algunas alternativas humanas por parte de Abraham y su esposa Sarai. Siguiendo la costumbre legal de aquellos días, una mujer estéril podía dar su sierva a su esposo para que fuera su mujer, y el niño que naciera de esa unión se consideraba hijo de la esposa. Porque Sarai tenía una sierva que se llamaba Agar. Y ella no estaba haciendo algo que fuera ilegal. Le dice a Abraham, acuéstate con Agar, y entonces tal vez Dios nos quiera dar la descendencia a través de ella. Punto. Asunto resuelto. ¿Verdad? Como una especie de vientre de alquiler sería en el tiempo nuestro, en la época nuestra. Alguien sustituto, tú no puedes tener hijos, eres estéril, pero como ella sí puede tener, entonces ella puede ser el vientre que va a dar a luz al hijo de la promesa. Gran idea de Sarai. Esa fue la idea que ella tuvo. Ahora, el plan de Sarai, que se realizó con el consentimiento de Abraham, fracasó después de que Agar, la sierva egipcia, concibió y miraba con desprecio a su señora. Porque efectivamente, Abraham hizo lo que Sarai le dijo, se acuesta con Agar, Agar queda embarazada, pero imagínense esa escena por un momento. Esta sierva, que era una egipcia, y cuando digo sierva es que era esclava de Sarai. Ella estaba ahí solamente para servir a Sarai. Sarai le podía ordenar cualquier cosa y ella tenía que obedecer, era su esclava. Pero cuando queda embarazada, ella tiene algo que Sarai no tiene. Y es que ella tiene la posibilidad de que le naciera ahora un hijo de Abraham, su esposo, algo que ella no puede darle. Entonces, lo que iba a ser una solución se convierte en un problema. Porque lo que no sabía Sarai era la reacción que iba a tener Agar. Esa es mi esclava, ella siempre me ha obedecido, pero ella no se había mirado en el escenario de Agar teniendo un hijo o concibiendo un hijo de su esposo y lo que podía suceder. Entonces, ¿qué es lo que hacía Agar? Agar le sacaba en cara a Sarai el hecho de que ella tenía en su vientre un hijo de su esposo Abraham y ella no podía tenerlo. Y eso comenzó a enojar a Sarai, a tal punto que comenzó a afligirla de tal manera que Agar ya no podía soportar. Imagínense la aflicción, porque acuérdense que Sarai podía hacer con Agar lo que quisiera, era su esclava. Podía lanzarle platos, podía azotarla, podía golpearla, podía hacer lo que sea. Y así había llegado a ser la aflicción, que esta es parte de la historia que a mí me fascina, como les acabo de decir, que Agar, dice aquí, por lo que Agar huyó de su presencia. Ahora, ¿quién era Agar? Agar era una mujer esclava egipcia, es decir, era extranjera, no era de la familia ni del grupo de Abraham, no era de los hebreos, no era de ese clan,
Era una extranjera a la que tal vez cuando Abraham y Sarai fueron a Egipto, ¿se acuerdan? Cuando él mintió y todo eso, algunos creen que es probable que de ahí se trajo a Agar como esclava. Nosotros podríamos decir en este tiempo que era una don nadie, y perdonen la palabra. Alguien que tal vez, culturalmente hablando, no era importante. Si hablamos de la escala social, era de la escala más baja de la sociedad. Cuando Sarai la golpea y la maltrata, lo que Agar hace es que sale huyendo. Dice la palabra que ella huyó. Huyó al desierto, huyó a la nada. Pero ¿saben lo que a mí me fascina de esta historia? Es que cuando ella sale al desierto, a la nada, tiene un encuentro con Dios. Y fíjense lo que dice. El Dios que oye, en la siguiente lámina, y el Dios que ve. Agar se encuentra con el ángel de Jehová, dice ahí la palabra, y vamos a ver lo que sucede. Fíjense que hay una imagen ahí, que es algo así. Imagínense por un momento a Agar en el desierto, huyendo, a la nada, sin posesión, sin dinero, en el desierto. ¿Y qué hay en el desierto? Nada. ¿Quién era ella? Una esclava. ¿Quién miraba a Agar? ¿Para quién era importante Agar? Yo me atrevería a decir que para nadie. Ahora, la historia tiene tanto un lado oscuro. ¿Por qué? Porque Sarai afligió a su sierva Agar, pero también tiene un lado brillante. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová halló a Agar en el desierto y se comunicó con ella. Yo cuando leo esta parte, yo me pregunto, ¿quién era Agar? Y cómo el ángel de Jehová se le presenta a Agar en el desierto. Y el ángel de Jehová puede referirse a una teofanía de Cristo preencarnado. ¿Se acuerda cuando hablamos de Melquisedec? Aquí dice que el ángel de Jehová se le aparece a Agar. Es como si dijera que el Señor Jesucristo se le aparece a Agar en ese momento. Y yo creo que si el ángel de Jehová se le apareció a Agar, que era alguien que culturalmente hablando carecía de importancia en medio de la nada, se le puede aparecer a cualquiera. Porque en este caso, una mujer que no tenía valor culturalmente hablando, para Dios sí la tenía. El ángel de Jehová le hace dos preguntas a Agar, y fíjense las preguntas que le hace. ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? ¿De dónde vienes, Agar? Es una pregunta que tal vez no tiene respuesta. Es una pregunta que incluso podría ser hasta una pregunta existencial de Dios a Agar. ¿De dónde vienes? Los filósofos hacen este tipo de preguntas. ¿De dónde venimos? ¿De dónde se hizo todo? Pero en este caso, el ángel de Jehová intersecta, en este caso, a Agar y le hace la pregunta, ¿de dónde vienes tú, Agar? Por supuesto, ella venía de donde Sarai, pero yo creo que la pregunta iba más allá del lugar físico de donde venía. Pero también le pregunta, ¿y hacia dónde vas? Porque a Dios le importaba, le interesaba saber de qué era lo que tenía en mente, en este caso Agar, de dónde estás viniendo y hacia dónde quieres dirigirte. Tal vez ella tenía respuesta al lugar de donde ella venía, pero tal vez no tenía respuesta al lugar a donde iba. Dios le dio dos mensajes, uno de exhortación, y Dios le dice, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Ese es lo primero. Y lo segundo es una promesa, vas a dar a luz un hijo. Agar llamó a Dios, el Dios que me ve. Fíjense que cuando el ángel de Jehová se le aparece a Agar, se le aparece diciéndole, Dios ha escuchado tu aflicción, la aflicción de tu corazón. Dios escuchó la aflicción del corazón. Interesante, porque Dios no escuchó la verbalización de Agar, sino que Dios escuchó el corazón de Agar.
escuchó su aflicción. Dios no necesita palabras nuestras para escucharnos. Dios puede escuchar la aflicción nuestra aunque no la verbalicemos. En el caso de Agar, escucha su corazón. Pero fíjense cómo la respuesta de Agar, porque Agar nombra a Dios y dice, el Dios que me ve. Yo soy de los que piensan que Agar fue la primera persona, hombre o mujer, que le dio un nombre a Dios. Porque ella le dice, tú eres el Dios que me ve. Pero ¿no era el Dios que le había escuchado? El ángel se le presenta, he escuchado tu aflicción. Pero Agar responde, tú eres el Dios que me ve. No es lo mismo ser escuchado que ser visto. ¿Se dan cuenta de ese juego de palabras? Pero para Agar, más importante que haber sido escuchada, es haber sido vista. Porque en medio de la nada, ¿quién es Agar? ¿Qué? ¿Hay un Dios que me ve? ¿Hay un Dios que se fija en mí? ¿Hay un Dios que puede mirarme a mí aunque nadie me ve? Eso fue lo más importante para Agar. El hecho de que Dios se haya fijado en ella cuando nadie se fijaba. Y le puso un nombre. No dijo, tú eres el Dios que oye. Le dijo, tú eres el Dios que me ve. El Dios que me ve. Y Dios ve la aflicción y el dolor, pero también Dios la oye. Reflexión. Cuando nos hallemos en aflicción, podemos acudir al Señor porque Él escucha al afligido, ve su necesidad y responde. Nos llamemos Agar, no tengamos nombre o nos llamemos como nos llamemos. Los siervos de Dios deben confiar en su palabra y esperar su cumplimiento, aguardando con paciencia hasta el final. Porque lo que nos enseña Abraham y Sarai es que no esperaron hasta el final. Se adelantaron, quisieron ayudar a Dios y eso tiene consecuencias. Las buenas nuevas para el pueblo de Dios es que tenemos un Dios vivo que nos ve y nos escucha. Así como Dios vio y escuchó a Agar, ese mismo Dios nos ve y nos escucha. No pasamos desapercibidos para Dios. Esa es la lección que creo nos deja este encuentro de Dios en el ángel de Jehová con Agar. Vamos al capítulo 17 y ya vamos terminando esta parte. La promesa de la simiente se confirma por medio de un nombre y una señal. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Abraham se llamaba Abraham sin H, pero que después Dios le cambia el nombre, como lo conocemos ahora, como Abraham con H y A? Dice aquí en Gálatas 17 del 1 al 2, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció. ¿Cuándo? 99 años. ¿Salió de qué edad? De 75. Ya habían pasado 24 años. Y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Dios se le presenta ahora, cuando Abraham tenía 99 años, pero se presenta con un título. Se presenta ahora como el Dios Todopoderoso. Es como si le dijera a Abraham, vas a necesitar de un Todopoderoso para lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque cuando Abraham tenía 99 años, no solamente es que tenía esa edad, sino que su esposa, su mujer, Sarai, no solamente no era estéril, sino que dice la palabra que ya ella no tenía el periodo. Es decir, era estéril y no tenía absolutamente ninguna posibilidad, porque tengo entendido que cuando ya a las mujeres se les va el periodo, no pueden tener hijos, ¿verdad? Entonces habían dos situaciones biológicas que hacían imposible que ella pudiera tener hijos. Pero Dios se presenta como el Todopoderoso, como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Es la primera vez que aparece en la Biblia el título Dios Todopoderoso. La primera vez. Y se presenta en medio de la situación de Abraham, cuando ante lo imposible Dios iba a hacer posible
que Sarai concibiera. Cuando se aplica a Dios, Sarai, se refiere a su capacidad de suplir abundantemente, el que es abundante. ¿Por qué Dios puede suplir? Porque en Él hay abundancia. Es lo que está diciendo. ¿Por qué Dios puede suplir cualquier necesidad? Porque en Él no hay escasez. En Él hay abundancia. ¿Por qué? Porque Él es Dios, el Shaddai, el Todopoderoso. Pero también significa su fuerza majestuosa, el Todopoderoso. No solamente es el que tiene abundancia para dar, sino que es aquel que tiene todo poder. Cuando se presenta como el Shaddai, se presenta con estas dos características. Tiene todo poder, pero a la vez tiene abundancia. Y este es el Dios que se le presenta a Abraham, como es el mismo que se nos presenta a nosotros. El Dios que es todopoderoso, que tiene abundancia, pero que tiene poder, todo poder. De Abraham a Abraham. El cambio de nombre del patriarca fue crucial. ¿Por qué? Porque Abraham significa Padre excelso. El nombre Abraham sin H y A significa Padre excelso, y que eso hace referencia a su pasado. Abraham, tú eres padre, o sea, cuando Abraham caminaba y le decían su nombre, lo que le estaban diciendo es, tú eres Padre excelso. Pero acuérdense que en la Biblia los nombres tienen un significado. Los nombres son importantes, porque los nombres hacen referencia a la persona, hacen referencia a características de la persona, hacen referencia al lugar de donde viene la persona también. En este caso, Abraham significaba Padre excelso, y eso se remontaba al pasado de Abraham, a Taré. ¿Se acuerdan de Taré? Porque implica que Abraham descendía de un linaje real. Cuando le dicen, tú eres Padre excelso, aquel que desciende del linaje de Taré. Es decir, está haciendo referencia de donde él venía, de su pasado. Pero recuerden que de donde él venía era Ur de los Caldeos. El pasado de Abraham era una ciudad idólatra. Él venía de ahí. Y su nombre hacía reminiscencia al lugar de donde él venía y a la familia de donde él venía. Es decir, cuando Abraham caminaba con su pasado. Pero cuando Dios le cambia el nombre, ahora el nombre Abraham significa padre de muchedumbres de gentes. Aquel a quien Dios le había sacado para que mirara al cielo y viera las estrellas del mar, y que le había dicho, así será tu descendencia. Cambiarle el nombre iba a significar cumplimiento de esa promesa. Pero cambiarle el nombre significaba también ya no mirar al pasado, sino ahora mirar al futuro. Porque esa descendencia, él no la iba a ver. Esas estrellas, esa multitud de descendencia como las estrellas del cielo, él no la iba a ver. Porque eso iba a ser el futuro. Entonces, el nombre de Abraham, cuando ahora la gente lo iba a ver, ya no era el que venía de Taré, del pasado, sino ahí va el hombre del futuro. Ahí va el hombre cuya descendencia va a ser como las estrellas del cielo. El cambio del nombre tenía un significado, vamos a decirlo así, era como un hito, era un antes y un después. A partir de ese momento, él se iba a convertir en el padre de muchedumbres de gente. Su nuevo nombre sugiere una mirada hacia adelante, hacia su descendencia. Y no solamente hacia su descendencia, porque del linaje de Abraham vino el Señor Jesucristo. Entonces, está mirando hacia allá. Ya no está mirando hacia atrás, sino que ahora se erige Abraham como la figura que va a mirar hacia adelante, hacia el porvenir, hacia las bendiciones que vienen por delante. Porque recuerden algo, nosotros vimos anteriormente, trabajamos capítulos del 1 al 11. En el capítulo 11 pareciera como que la humanidad no tenía esperanza. La Torre de Babel, se multiplicaron porque Dios les confundió las lenguas, ¿verdad?
Pero ahora a partir del 12 y de aquí hasta el 50, que es la era de los patriarcas, nos vamos a encontrar con la era de la bendición. Por eso que Sarit repetía varias veces cuando decía en el capítulo 12, te bendeciré, en tus simientes serán benditas, ¿sí? Porque ahora ya no es mirar hacia atrás, sino ahora mirar hacia adelante. Ahora viene la era o la época de la bendición. Eso es lo que está marcando a partir del capítulo 12, pero ahora aquí en este capítulo y en esta parte, Dios está poniéndole el sello, cambiándole el nombre. Le está diciendo, realmente esa bendición que yo te había prometido va a comenzar a cumplirse. ¿Por qué? Porque tú vas a ser padre de muchedumbres. Y ya para finalizar, nos encontramos entonces con la circuncisión. Porque Dios hace un pacto con Abraham y le dice que se circuncide. ¿Qué es circuncidarse? Es cortar el prepucio del hombre. Y por medio de la circuncisión se recordaría a Abraham, ahora con su nuevo nombre, Abraham, y a su descendencia como un pacto perpetuo. Pero por medio de ese símbolo Dios enseñó la impureza de la naturaleza humana y la dependencia en Dios para desarrollar la vida. Porque al cortar, lo que le está diciendo es, se va la impureza, yo soy el que traigo la vida. Pero Pablo, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, él escribió que la circuncisión del corazón, que significa ser separado interiormente por el Espíritu, es evidencia de la salvación y la comunión con Dios. El apóstol Pablo habla de la circuncisión del corazón, como que Dios irrumpe y corta y quita la impureza en nosotros, y ahora ¿qué? Nos da salvación. Dios se encarga de hacer eso, y eso es lo que simboliza la circuncisión. Y vamos a tener una reflexión final en aras del tiempo. Tengo ahí algunas palabras para ya finalizar esta parte. Dios es fiel. Y me gustaría que viéramos esto y nos lo lleváramos a nuestra casa. El Dios en el que tú y yo creemos es un Dios fiel, que cumple sus promesas. Aunque hayan pasado 24 años o 25 años. Ellos quisieron adelantarse, pero Dios le dijo, ya va, todavía falta tiempo. Dios espera fidelidad a su vez y confianza en Él y sus promesas. Al hacerlo, veremos la gloria de Dios manifestada de diferentes maneras. Hay una bendición para nosotros cuando esperamos en las promesas del Señor. Dios quiere circuncidar nuestro corazón. Esa es la otra reflexión que quiero que se queden. ¿Por qué? Porque está interesado en cambiar y transformar nuestras vidas. Porque eso es lo que simboliza la circuncisión. Dios circuncida nuestro corazón, porque lo que está diciendo es, hay un antes y un después. Lo que Dios estableció con Abraham también era un antes y un después. Te estoy circuncidando, Abraham. Ahora, a partir de ahora, tú eres hijo mío. El Dios que vio y oyó a Agar, ¿se acuerdan de Agar? Es el mismo Dios que hoy nos ve y nos oye, cualquiera sea nuestras circunstancias. Y quería cerrar con esto. Cualquiera sea nuestras circunstancias, Dios nos oye y Dios nos ve. Tal vez alguno de nosotros ha pensado que no es tan importante para los demás. No sé si en algún momento en tu vida tú has sentido como que eres insignificante, como que no vales mucho. A mí me ha pasado en algunas ocasiones en mi vida. Pero Agar me enseña que para Dios ninguno pasa desapercibido, porque Dios nos ve. Pero también me enseña que Dios oye. Incluso oye aunque yo no exprese palabras. Puedo estar pasando por una aflicción y Dios va a escucharme, aunque nadie me escuche. Es decir, tú y yo podemos estar en algún momento de nuestra vida en un lugar silencioso, en un momento oscuro, en un lugar donde nadie nos ve, como Agar, que tal vez pensaba que nadie lo veía, que nadie la veía y que nadie la escuchaba. Pero el Dios en el cual tú y yo creemos, el Shaddai, es el Dios que se acerca y que puede atender la aflicción porque Él oye y Él ve.
¿Estamos bien? Vamos a orar entonces para cerrar esta parte, antes de orar por las ofrendas. Señor, que estamos agradecidos porque tú eres el Dios El Shaddai, el Todopoderoso. Gracias, Señor, porque en ti hay abundancia, no hay escasez. Nosotros podemos venir, Señor, delante de ti con la escasez de nuestra alma, con la escasez física, pero venimos ante un Dios que es todopoderoso. Tan poderoso eres tú, Señor, que eres capaz de que se forme un bebé en un vientre estéril. Casi podríamos decir que el bebé que se iba a formar en el vientre de Saraí, quien después se llamó Sara, la princesa, es obra absoluta tuya. Casi que no hay intervención humana, solamente la del vientre tal vez. Porque tú eres un Dios de lo imposible. Tú eres el Dios que puede oír, Señor, nuestra aflicción, aunque nadie nos escuche. Señor, gracias porque ninguno de los que estamos aquí o de los que están escuchando pasan desapercibidos o pasamos desapercibidos para ti. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que circuncida nuestro corazón. Gracias también, Señor, porque la fe antecede a las obras. Podemos decir con Abraham, Señor, que tú justificas al ser humano por la fe. Cuando Abraham, Señor, tú le hiciste asomar para ver las estrellas del cielo, tú estabas haciendo que él creyera en ti, Señor, y él te creyó. Y dice tu palabra que esa fe que tuvo Abraham en ti hizo que tú lo declararas un hombre justo delante de tu presencia. Y gracias, Señor, porque tú nos puedes declarar a todos los que estamos aquí justos delante de ti, porque creemos en ti. Porque no hay obra que nosotros podamos hacer para merecernos algún favor tuyo, Señor. Gracias porque por tu gracia y por tu misericordia, tú eres el Dios que se acerca a nosotros. Gracias porque por tu gracia y tu misericordia, tú eres el Dios que justifica nuestras vidas. Nos hace justos, nos declara justos delante de ti. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que nos oye y que nos ve. Y podemos venir con confianza delante de ti, Señor. Pero gracias también porque eres el Dios de la promesa, el Dios que le prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros que estamos aquí en Costa Rica, Señor, somos parte de esa promesa. Porque cuando Abraham, Señor, tú lo sacaste de su tierra para mostrarle esa visión y esa promesa, él no había visto esto aún, Señor. Y cuando tú le dijiste que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, ahí estábamos incluidos nosotros. Alabamos tu nombre por esto, Señor, porque también todo esto señaló a la persona de Cristo, porque en Cristo, Señor, es donde nosotros tenemos todo aquello que tú prometiste a Abraham. En la simiente que es Cristo, dice Pablo, serán benditas todas las familias de la tierra. Y gracias porque nosotros somos bendecidos por ti, porque por tu gracia y por tu misericordia te tenemos a ti. Alabamos y bendecimos tu nombre y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.